Comenzamos el primer tema del bloque de cálculo de redes de flujo a través del programa SIP. Vamos a ver en este tema una serie de conceptos básicos que tenemos que tener claros antes de comenzar lo que sería la realización de modelos de cálculo. Vamos a ver de forma rápida el principio de Bernoulli, la ley de Darcy, la ecuación de Laplace, que es digamos la que modeliza todos los procesos de redes de flujo, el concepto propiamente dicho de red de flujo, la definición geométrica del modelo, la definición de regiones, es decir, zonas con determinadas propiedades, definición de las condiciones de contorno, generación de la malla de elementos finitos del modelo, verificación de todo el modelo que hemos construido, cálculo y obtención de resultados. Vamos a recordar el concepto del principio de Bernoulli, el cual decía que el potencial hidráulico en un punto determinado tenía tres componentes fundamentales. El primero sería la altura con respecto a un nivel de referencia, la energía procedente o derivada de la presión de poro y la energía cinética. Es decir, tendríamos energía potencial, energía de presión y lo que sería energía cinética asociada a la velocidad del flujo. En mecánica de suelo se considera que la velocidad con la que se mueve el agua, es decir, la velocidad del flujo, es muy baja, tan baja que se puede considerar despreciable. Por lo tanto, lo que en un principio es el trinomio de Bernoulli se convertiría en un binomio de Bernoulli. Entonces, aquí se explican los tres componentes energéticos, es decir, la cinética, procede de la velocidad, la potencial gravitatoria, que depende de la cota asociada con respecto al nivel de referencia, y la energía de flujo procedente de la presión de poro en el punto que estamos estudiando. Darcy, en principio, definió una ley que asocia la velocidad con la que se mueve el flujo con el gradiente hidráulico, y para el cumplimiento de esta ley de Darcy, el medio poroso debe ser continuo a nivel macroscópico, la velocidad de circulación, ya se ha comentado antes, que es suficientemente pequeña como para que se establezca un flujo laminar, el medio ha de estar saturado, es decir, todos los poros deben contener agua, el medio poroso debe ser completamente rígido, es decir, los granos minerales no se deforman, y el medio poroso es homogéneo e isótropo. Y Darcy relacionó lo que sería la velocidad con la que se mueve el flujo, con el coeficiente de permeabilidad y con el gradiente hidráulico. Esta expresión que vemos aquí nos dice que el caudal que atraviesa una sección perpendicular al flujo es proporcional al coeficiente de permeabilidad, al gradiente hidráulico y a la sección perpendicular que atraviesa ese flujo. Aquí tenemos la ecuación de Laplace. En principio no voy a entrar mucho en detalle, solamente indicar que se basa en el principio de continuidad de la masa, es decir, masa que entra en una sección o en un volumen del suelo debe ser exactamente igual que la que sale, es decir, se debe mantener el principio de conservación de la masa. Nosotros nos va a interesar esta última parte, que es la expresión de la ecuación de Laplace, y además considerando que el medio es isótropo. Esa sería la ecuación de Laplace, el mismo modelo, pero correspondiente a un medio anisótropo, es decir, la permeabilidad es distinta según la dirección que se tome. Aquí tenemos la misma ecuación de Laplace, pero de tres formas distintas. Caso tridimensional, anisótropo, caso bidimensional, anisótropo, y el caso unidimensional. En principio, el caso unidimensional, si la permeabilidad es constante, se puede eliminar directamente. La ecuación de Laplace, es decir, planteado el modelo que va, digamos, a servirnos para calcular una red de flujo, tendremos los límites, es decir, los límites geométricos del modelo, condiciones de contorno del modelo, y luego, por último, sería la discretización en diferencias finitas o bien en elementos finitos, es decir, se aplicaría o se dividiría el continuo en una malla, ya sea para aplicar el método de diferencias finitas o bien para aplicar el método de elementos finitos. Nosotros, en el programa SIP, vamos a utilizar el método de elementos finitos. Estas dos condiciones son comunes a los dos métodos, es decir, el modelo, la ecuación del modelo, la misma, la ecuación de Laplace,
las condiciones de contorno y los límites geométricos del modelo son aplicables tanto al método de diferencias finitas como al método de elementos finitos. La solución de la ecuación de Laplace nos daría lo que se denomina red de flujo. ¿En qué consiste la red de flujo? La red de flujo está formada por los caminos, las trayectorias que siguen las partículas de agua desde potenciales hidráulicos altos hasta potenciales hidráulicos menores. Es decir, serían las trayectorias, rutas o caminos que sigue el agua con objeto de que se produzca un equilibrio isométrico o equilibrio de gradiente o equilibrio de potencial hidráulico entre, digamos, dos zonas contiguas. La ecuación de Laplace en sí misma es difícilmente integrable, solo se puede hacer su integración con ciertas simplificaciones y se debe recurrir pues a modelos a escala, modelos gráficos, pero nosotros vamos a utilizar otro método que serán métodos numéricos, que hemos comentado anteriormente, fundamentalmente diferencias finitas o bien elementos finitos. ¿Cuáles son los procesos o los pasos que vamos a dar para la definición y obtención de la modificación de una red de flujo? El primer paso que tenemos que dar va a ser la definición de la geometría exterior, es decir, tenemos que verificar nuestra geometría, en este caso es el cuerpo de una presa. Hemos aquí modelizado o dibujado la altura, digamos, la lámina de agua en la zona de aguas abajo de la presa. Tenemos que definir también no solamente el contorno exterior, sino los posibles contornos interiores, es decir, si existe un núcleo, por ejemplo, impermeable de arcilla, lo podremos modelizar. Por lo tanto, definiremos contorno exterior, contornos interiores y zonas, digamos, contornos especiales. Por ejemplo, zonas de drenaje, tubos de dren, se pueden igualmente modelizar. Siguiente paso sería la definición de regiones. ¿Qué son regiones? Las regiones son zonas del módulo con unas características determinadas. Es decir, serían zonas a las que se asignan propiedades materiales, o lo que es lo mismo, zonas en las que se sitúan materiales con determinadas características. ¿Qué características vamos a definir cuando empecemos ya, digamos, a calcular con el programa? Fundamentalmente, permeabilidad, anisotropía, es decir, si existen diferencias de la permeabilidad según la dirección, y si existe condición saturada o condición saturada e insaturada. Es decir, podemos incluso modelizar un elemento en el que una parte esté saturada y otra permanezca insaturada. Siguiente paso sería definición de condiciones de contorno. Hay distintas condiciones de contorno. Aquí he puesto las fundamentales: potencial hidráulico, caudal circulante a través de una sección, presión del fluido y gradiente hidráulico. Es decir, en este caso, aquí hemos modelizado lo que sería altura piezométrica, es decir, altura del agua. Aquí una zona con unas presiones. Aquí hemos puesto un punto de salida del agua y obtendríamos con estas condiciones de contorno pues la interacción del modelo con el ambiente. Posteriormente pasamos a la generación de la malla del modelo, es decir, la malla de elementos finitos o diferencias finitas, en este caso de elementos finitos, y definimos la malla general, en este caso en todo el modelo. Se puede realizar, por ejemplo, en el caso de existir un túnel, una tubería de grandes dimensiones, se puede afinar, se puede definir sobre esa zona una malla más densa. Una vez que hayamos definido la geometría exterior, geometría interior, condiciones de contorno y malla, procederíamos a la verificación del modelo. Es decir, a que el programa, a través de una serie de algoritmos, nos diga si nuestra malla es coherente, nuestras condiciones de contorno están bien colocadas. Es decir, que no haya problemas de convergencia cuando comencemos el cálculo. Posteriormente realizaríamos el cálculo y obtendríamos resultados. ¿Qué resultados podemos obtener? Pues podemos obtener gráficas de potenciales hidráulicos, líneas de flujo, presiones de por en el terreno y cálculo de caudales a través de secciones que nosotros podemos definir arbitrariamente. Es decir, podemos definir secciones en esta presa, podemos definir, pues evidentemente por debajo del nivel freático, las secciones que nosotros creamos convenientes e ir calculando exactamente qué caudal se está moviendo por metro lineal, es decir, caudal metro cúbico por segundo por metro lineal se está moviendo a través de esta sección. Y por último, una bibliografía, digamos, fundamental